¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo video. Si de casualidad es tu primera vez por acá, me presento, mi nombre es Jenny y te doy la bienvenida a mi canal. Así que te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificación. Vamos a comenzar, vamos. Nos encontramos ahora mismo en la entrada de Prado. Esta acá es Prado. Por aquí tenemos el Hotel Parque Central y el Hotel Telégrafo. Por acá en Manzana, no, estamos en un lugar céntrico. Estamos en el Parque Central y vamos a coger por Neptuno, que es esta callecita de aquí. Aquí estamos en la intersección de Neptuno y esta es Industria. Me acuerdo de Industria porque hay este restaurante que fui por el día de mi cumpleaños que se llama Ricardo, que está por allá arriba. Así que vamos a buscar el número 168. Vamos a ver qué es lo que es ahora este lugar. Lo que está de esta acera. Vamos a ver. Ahora son cafeterías y venden confitura, ese tipo de cosas en general. Por ejemplo, tú déjame en los comentarios. Tú déjamelo en los comentarios, porque ya para acá ya aquí es el 208, entonces tiene que ser una de esas dos. Tiene que ser una de esas dos. Bueno, seguimos caminando por todo Neptuno. Este es el edificio, miren ahí dice 317. Aquí al lado hay una tiendecita que se llama Gaia, que es de vestidos como de novia, vestidos elegantes y todas esas cosas. Pero bueno, vamos a entrar ahora ahí. El tema es el edificio. Ahora yo no sé si subir. Vamos a chismosear. Vamos para allá. Hace falta que no nos cierren la puerta. Muy típico las escaleras de mármol. Muy típico. Vamos a pararnos aquí. Bueno, hola, ¿qué tal? Caballero, miren cómo está esto. Bueno, no sé específicamente en qué apartamento vivías, pero bueno, aquí te ando haciendo unos clips. No sé si para acá habrá más cosas. Vamos a ver. Miren a mí, frescamente entrando por ahí para allá. Aquí no hay más nada. Son las casas y ya está. Así que bueno, espero que hayan visto tu apartamento y algún que otro vecino. Vamos a ir. Mira este cable. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué les cuento? Vamos a seguir caminando por todo Galeano. Siempre en Galeano los fines de semana hacen feria, vienen MIPYMES y todas esas cosas aquí a vender, ya sea ropa, comida, zapatos, o sea, literal, una feria de todo como en botica, como dice el dicho. Esta tienda que ven aquí, esta de aquí, se llamaba Trasbalante, que vendían cosas de ferretería, cosas del hogar. Se especializaba en eso y ahora está cerrada. Parece que alguna MIPYME la ha cogido. Vamos a ver cuando abra qué es lo que venden. Ya les estaré comentando. El Parque Fede Valle es este de acá, Parque Fede Valle. Cuando empezó la wifi aquí en Cuba,
el internet. Oye, como se llenaban estos parques. Aún aquí hay wifi, pero ya como se usa todo por... No pueden faltar las aguas a pañales. Tú sabes, mira este edificio apuntalado. Qué peligro. Qué peligro. Le estoy dando un tour por todo Galeano. Quiero enseñarles. Ah, mira, aquí servicio de maquillaje, peluquería, fotografía, alquiler de trajes. Ah, mira. De todo un poco. Fiestas de quinceañera, salón de eventos de boda, de todo un poco, la verdad. Está muy bien. Muy bien. Seguimos caminando por aquí. Ah, quería mostrarles que ahora eso se encuentra cerrado, en reparación. Lo que era fin de siglo. Déjame que eso para que puedan ver bien. Vamos. Aquí, fin de siglo. Ahora se encuentra cerrado, pero esto era una nave grandísima que vendían mayormente cosas de artesanía que ellos recuerdan los últimos tiempos que ya estaba abierta, pero antes lo que se acuerdan los cubanos que vivieron en la época, tú sabes, de cuando Cuba y La Habana era La Habana. Esto era muy reconocido, ya era un centro comercial prácticamente. Y esto de aquí es una feria de cuentapropista que venden igual de todo un poco. Vienen a comer cositas. Aquí es donde la gente mayormente viene a comprar ropa, a comprar, no sé, aquí venden de todo, hasta carcasas de teléfono, de todo un poco, la verdad. Si quieres más. Fácil, de guayaba.
Ese gmail.com. Número 12. Vamos a ver. Esta es la 6, 7 por aquí. Mira, un consultorio médico cerrado. Bueno, tiene cosas de la candonga, la cuevita y todo eso. Y número 12. 12. Así que debe estar aquí en un edificio, en este edificio. Todo bien en edificio, qué oscuro está esto. A ver, vamos a ver si podemos ver algo. Déjame poner la linterna. Espérate. Es donde yo me meto. Todo por ustedes. Así que den like, suscríbanse, compartan este video para que más personas lo vean. Y si has llegado hasta este punto, bueno, déjame unas páticas andantes. Miren. No, qué chiquitico está esto, por Dios. Eso es una puerta. ¡Oh! Esta es una puerta y esta es otra. Qué chiquitita, ¿no? Miren esto. Y por ahí está que pasa. Ay, yo no voy a pasar por allá, me da pena. Vamos a bajar las escaleras. Típicas escaleras de mármol. Mira, yo espero que hayas visto incluso hasta tu apartamento. Yo no sé por qué en todos estos edificios y pasillos están esos cables así sueltos. Miren eso. Dios mío. Ay, que por ahí viene gente. Aquí ha llegado como una pipa de agua. No sé si tendrán problemas con el agua. ¿Cómo preguntar? Buenas, señor, una pregunta. ¿Tienen problema con el agua? Y nosotros casi no entra, para arriba no entra. ¿En serio? ¿Tienen que venir una pipa a llenar? Hay momentos que entra, cuando le dan presión. Ah, ya. Pero cuando la ponen por gravedad, entonces a la cuadra completa, semanalmente mandan una pipa. Una pipa para que puedan llenar. Ah, mira qué bien. Pero No, no es nosotros fácil. tenemos una cisterna acá. Ya, está bien. Gracias. Bueno, por lo menos. Por lo menos. Ahora me subí en esta uva para poder adelantar. Está podrido, pero esa agua viene ¿De dónde? del otro edificio. Cuando tú cruzas la calle, Sí. no vas a ver un edificio que hay esa agua que se va. Entonces se empieza a ver una cosa, se empieza como la que no está subiendo y tú sabes, yo mismo vivo por la y tú sabes cómo se ha recortado eso por la por aquí. Ya aquí está tomando fotos. Sí, porque eso está... Por aquí, ahí, ese tragante lo hicimos nosotros. Ah, ese de ahí. Ese tragante lo hicimos nosotros porque el agua se metía y se empozaba todo. Y el agua no se le empoza y lo que viene es corriente acá. Entonces se acumula el agua ahí. Se acumula el agua. Mira, o sea, ahí estaba mirando que aquí en el medio de la calle que hay una alcantarilla, está llena de agua también. Sí, no, pero cuando llueve no quiero ver esto. No, yo me imagino. ¿Y qué tú subes por internet? Eso, los derrumbes, todo. Bueno, por aquí nos encontramos con la terminal de trenes, que yo no le puedo explicar cuánto tiempo lleva así reparándola. Hace años que llevan en eso, pero bueno, al menos lo están haciendo, caballero. Eso amarillo que ven ahí es la casita de nuestro apóstol José Martí.
Oye, que los hombres no pierden oportunidad. Vaya. No es fácil, no puedo con ustedes. Caballero, miren esto. Esto de aquí es una ceiba, como pueden observar. Y las personas que creen en la religión yoruba, pues vienen aquí a traerles ofrendas a la ceiba. Y así está, llena de cosas. Llena de cosas. Esto de aquí también es parte de la muralla. Y no pueden faltar los derrumbes. Miren cómo se encuentra este derrumbe. Esto aquí era un edificio. Y miren cómo está. Y eso que le han sacado escombro, pero ya como pueden observar, hay bastante basura también. Entonces ya esto se ha convertido como en el basurero de por aquí. Ay, Dios mío. No es fácil. No es fácil. No. Ay, qué cómico. ¿Ustedes oyeron eso? La niñita se me acaba de preguntar que si yo soy de Yuma. Si yo parezco más cubana que... Vaya, yo no sé. Esta parte de acá es como la piquera de varios ruteros. Ruteros que van para playa, creo que unos van para Santiago de Las Vegas, en tremendos recorridos. Están los triciclos también, que van uno para la terminal de ómnibus y el otro para el hospital Almejeira. Y bueno, aquí está ese tren que está ahí como de exposición, de adorno, no sé. En fin, y quería mostrarle también que miren cómo se encuentra todo esto de fósforo, caballero. Miren eso. Miren eso. Bueno, todavía sale la fiesta. No, imagínate, mira cómo está eso. Y esa que le hicimos la parrillada ahí. Esa es, ahí. Esa parte. Nosotros se lo hicimos ahí para que lo conocieran la mitad. Claro. Y aquí. Hay buenos restaurantes. Empezamos aquí como a Yo quisiera que usted viera la cantidad de basureros, pero no basureros tipo así, no, que cogen la calle completa. Pero tú eres de aquí en La Habana Vieja, ¿no? Ahora estoy viviendo por ejemplo en La Habana Vieja. La Habana Vieja es... Esto que se encuentra aquí enfrente también está en derrumbe, pero al parecer están haciendo algo.
ya por esta parte aquí, a partir de Teniente Rey, que es esta calle, es Teniente Rey. A partir de aquí, toda esta parte de aquí abajo, hay bares, hay como restaurantes, lugares para sentarse, pero es más bien esa parte turística. Sin embargo, en la parte de arriba, que son edificios, pues aún viven gente. Se lo voy a estar mostrando. Atrás, ¿no? Para el turista cuando viene a Cuba, en esta misma avenida, en esta calle Monserrate, es el Floridita. Mírenlo aquí, el Floridita. En el canal yo les hice un video específicamente de Floridita, les muestro cómo es el ambiente por dentro, los precios, qué venden, qué hacen, si está bueno, si está malo, así que se los voy a dejar en la cajita de descripción o vayan a buscarlo en el canal. Y quiero destacar esto porque aquí en el Floridita se ve muy bonito todo muy no sé qué, la música, el ambiente. Y atrás tú miras y se ve un edificio que está ya a punto de derrumbarse. Y ese contraste de lo bonito con lo en candela que está, dice mucho que decir, caballero. Por si no lo sabes, ya has pasado 1000 veces por este parquecito que está al frente del Floridita. Este que se encuentra aquí es Francisco Alvear, el ingeniero que creó el acueducto, que se hace llamar por su apellido Alvear. Y bueno, aquí está su monumento. ¿Verdad que está excavado? De hecho, el acueducto de Alvear es una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Así que imagínense, ese hombre está excavado. Estaba. Ahora, por aquí salía agua. Por ahí salía agua. Y bueno, no creo que ya salga agua. Más bien cuando llueve, esto se llena de agua y se queda aquí el agua estancada por mucho tiempo. Mira, alrededor de todo esto, ¿ves? Que salía agua. ¿Ves? Que ya ni eso, caballero, ni eso. Mira. Ya los niños jugando. Bueno, seguimos nuestro recorrido. Por acá al frente se encuentra el Hotel Manzana,
Miren que muy bonito, muy de todo. Miren la arquitectura está por aquí, precioso. Ahora miren por acá, ahí viven gente y no está en muy buenas condiciones. De hecho, los balcones están prácticamente al caerse y bueno, nada, que tienen que tener mucho cuidado. Estamos ahora mismo en la intersección de Monserrate y O'Reilly. La parte de aquí abajo, bueno, miren cómo está. Miren cómo está. Miren eso. Es un basurero. Miren eso. ¿Cómo está esto, caballero? Como dice Ángeles Dominicano, caballero. Sin palabras. Sin palabras. Así está. Así está. Por aquí miren las tiendas del Hotel Manzana. Que si Yoyoji, que si no sé quién. Por Dios, esas tiendas son museos. Eso que está ahí azulito es la tienda Harry Brothers. Caballero, esa era una de las mejores tiendas que había aquí en La Habana. Ahora es en MLC, todo súper caro, por supuesto. Por dentro está un poco sucia, ya no es igual. Y la gente aquí ya no viene a comprar, obviamente, porque en MLC, a cubano no le pagan en MLC. Si alguien tiene familiar afuera o amigo que le recargue la tarjeta de MLC, pues felicidades, pero créanme que no van a venir aquí a comprar ropa ni zapatos. Es para comida, tristemente y desgraciadamente. Pero bueno, seguimos nosotros caminando. Seguimos nosotros caminando. Fíjense, en una misma calle cómo se encuentra, cómo se puede ver los contrastes de lo antiguo con un poco de moderno, con lo que había antes, o sea, de todo. Miren este edificio. ¿Alguien sabe? Este es el edificio de Emilio Bacardí. Bueno, se llama así el edificio. Aquí no viven gente, de hecho está en restauración actualmente, según el cartel que hay enfrente. Esta parte de aquí, este de aquí era un bar, como dice arriba, de actualidades. A día de hoy, ¿qué cosa es? Hay gente viviendo ahí, yo creo. Sí. Y esto era un cine. Y miren cómo está. Miren cómo se encuentra, caballero. Y el espacio que tiene. Esto era un cine. Dios mío. Ahora mismo me acordé de mi abuela, que me hacía los cuentos de los cines aquí en Cuba, en La Habana. Todo un acontecimiento. Miren el techo como se encuentra. Arriba un edificio que sirve gente. En fin, caballero.
hace más rato que yo no entro aquí, yo no sé si hay alguna obra. De vez en cuando aquí también hacen como conciertos. Miren esta pequeña obra aquí. Yo no sé qué ustedes creen que signifique, pero todo eso son barquitos. Barquitos. Se me da, yo lo interpreto como la emigración del cubano. Déjame en los comentarios qué crees tú. Aquí estamos nosotros caminando. Sí. Ay, caballero. Miren aquí qué bonita se ve la bandera con ese contraste amarillo. Mucha gente han cogido este punto como para hacer fotos. Muy interesante. Básicamente esta es la avenida de las Misiones, el museo este de la Revolución, que se coge prácticamente media calle. Que está en reparación, la iglesia del Ángel. Miren. Te digo a ti. Por esta cuadra, por esta callecita, ahí mismo está la cafetería no, el restaurante que se llama La Loma del Ángel, que es muy popular también, caballero. Muy popular. Y bueno, básicamente ya aquí se acaba la calle de la avenida de las Misiones. Solo allá te vas a topar con el túnel de la Bahía de La Habana. Ya no hay más nada para allá. Ya de ahí no hay más nada. Anda, un camión de la basura. Qué bien, pero no veo ladrones por aquí. Están remolcando agua ahí. Y aquí en este parque grandísimo, mucha gente lo que vienen es a jugar fútbol o a hacer algún que otro deporte. Miren por aquí, también están jugando fútbol. Al menos así se entretiene la juventud cubana, caballero. Algo sano. No se gasta dinero y se hace deporte, se suda. Por lo menos. Porque tú y yo estamos llenos ya de comer cake, así que vamos a caminar para que no nos engorde tanto. Oh.
El bocadito de helado. Bueno, Yanisa, ya ahora mismo estamos en la calle 11, en la calle que tú nos pediste, y vamos a estar buscando específicamente el número de casa que también nos comentaste. Pero bueno, ve viendo cómo se encuentra. Yo no sé hace cuántos años ya tú no estás aquí en Cuba, pero dime, déjamelo en los comentarios si ves algo diferente, si lo ves igual. Al menos por aquí, al menos esta calle está bastante limpia, exceptuando que eso ya es algo normal. Un basurero que veo por allá que está repleto, y hay basura fuera también del basurero. Así que nada, mira por acá. El número que nos dijiste de la casa es el número 40. Así que vamos a ir caminando a buscar el número 40. Miren, por aquí hay algo que están vendiendo por ahí en un portal. Ay, ojalá yo tuviese un portal. Mira, yo lo que hubiese metido ahí, lo último. Porque a mí me gusta vender, caballero. Vender cualquier cosa, literal. Bueno, es que para sobrevivir en Cuba hay que hacerlo, caballero. Hay que hacerlo. Bueno, mirando. Yo creo que es como en la otra cuadra. Creo que es en la otra cuadra. La verdad que a esta hora no hay mucha gente, por lo menos en esta cuadra afuera. También es que están, ¿cómo se llama esto? La gente en la escuela, en los centros de trabajo. Ahora mismo son cerca de las 3 de la tarde. Ahí pueden ver, son las 2:40 exactamente. Y bueno, quizás por eso. Como digo, esta es la hora pico. Es que todo el mundo está concentrado en la parada para venir para acá, para la casa. Bueno, aquí está la carnicería, que yo no sé si funciona ya como tal. Tiene pinta de que no, pero bueno. Ay, creo que me pasé. Acá está, la número 40 específicamente. Mira aquí tu casita. Ahí pueden ver el número 40. Mira, parece que la están como arreglando o algo así. Mira aquí por el pasillo, de seguro dan las ventanas para acá, para tu casa. Yanisa. Bueno, déjame comentarle. Yo soy creadora de contenido y ella me contactó por las redes sociales y me dijo, porque yo hago videos de gente que me pide, que ya no están aquí en Cuba hace mucho tiempo. Me dije, Jenny, ve a ver mi barrio, mi casa, para ver cómo está. Ella me dijo, mira, fíjate que el mensaje me dijo, mira a ver si ves algún vecino. A Rosendo, tú le dices que viste a Rosendo. Se lo digo. Déjame llamar a ti porque yo pensé que era esta parte. No, porque el 40 es todo, es interior. Ya. Después que tú pasas la escalera, sí, tú vas a ver una casa que tiene como una reja así completa hasta allá atrás. Esa era la casa de ella. Ah, ya, déjame llegarme hasta allí para hacerle una toma. Ay, mira tú, Yanisa, espero que te guste. Mira, hasta un vecino nos encontramos y todo. Yo pensé que era la parte de adelante nada más, pero no, menos mal que me encontré al vecino y le pregunté. Mira, acá está. Mira, tu casita. Amiga, espero que de verdad te emocione, te guste muchísimo. Yo encantadísima de esto. Mira, vamos a acercarnos por aquí un poquito más para acá. Mira. Aquí está. Aquí está.
Muchísimas gracias. Menos mal que me encontré con usted porque pensaba que era esta parte nada más. Sí, ahí, Yanisca. Sí. Y Yanisca, bueno, pues, Yanisca. Yanitza, ya, está bien. Yo le doy su recuerdo. Bueno. Mira, fue algo súper cómico, Yanitza, porque ay, yo veo que se sienta ahí. Estoy a contra los caballeros. Bueno, yo veo que se sienta ahí y cojo y le pregunto a ver si te conoce, como me habías comentado de los vecinos y tal, a ver si te conocía, y le enseñé la foto tuya de tu perfil y dice, ay sí, ¿cómo que no? Y bueno, ahí estuvimos hablando, así que nada. Qué bueno, qué bueno. Lamento decirles que las aguas albañales y el basurero no es solo en Centro Habana y Habana Vieja. No, miren, aquí también hay. El problema es en general. Uy, qué roña. Dios mío. Vale. Bien. Muraleando. Con basura incluida y todo. No es fácil.
Miren cómo están las colas de combustible. Mira todo esto. ¿Quién es el último? Final. La crisis interminable. Sin palabras. Esto de noche es una boca de lobo. Final. Que también ha pasado por aquí de noche, pero ya tú sabes, sola no, siempre acompañada. Y corriendo prácticamente. Porque por aquí asaltan y todo eso. Pues vamos, te lo voy a mandar para ti.
Bueno, Gladys, detrás a mis espaldas está el pasaje Cruz Fernández. No me dijiste el número de la casa, pero te lo voy a estar mostrando poco a poco para a ver si puedes ver a tu casa, la calle y quizás algún vecino. Así que vamos para allá. Ven aquí un letrero de se vende esta casa. Muy normal. Muy normal. Así mismo. Bueno, aquí está, mira, por última vez tu cuadro. Y bueno, Gladys, espero que este momento crucial te haya gustado, hayas podido ver tu cuadra, tu casa. Aquí hay unos niños hablando. Nada, que te mando un beso y déjame ahí abajo en los comentarios qué tan diferente la viste. Nosotros vamos a seguir continuando caminando porque ese es el de nosotros. Que por cierto, ¿tú no le has dado like al video? ¿Ni has hecho un comentario? Nah. Mira, yo voy a esperar a que tú lo hagas. Venga, seguimos. Bueno, quería comentarles que donde está eso azul al doblar ya ahí mismo es el paradero del auto, donde duermen unas cuantas guaguas. La verdad que aquí para vivir es bastante conveniente por eso mismo, porque hay varias guaguas que van para diferentes lados de La Habana que te sirven encantado la vida. Nosotros seguimos, caballero. Miren, una colita ahí en la bodega para sacar los mandados, esas cosas.
Ok. Bueno, es aquí. Es aquí, mira, ahí está tu casita. Lo que era tu casita. Arriba también hay otro apartamento. Aquí se encuentra. Hace esquina con Pedro Telles. Creo que es esta parte que es la de Pedro Telles. Esta parte de aquí.